tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Escuchan más de uno en Onda Cero. Es 20 de marzo del año 2024. Y es miércoles y la reconciliación pues es imparable. Admítanlo ya de una vez los escépticos, los descreídos, los antisanchistas. Admítanlo la fachosfera y los jueces y los fiscales. Admítanlo la Comisión de Venecia. Admítalo Javier Cercas. La reconciliación es imparable. Se nota, se siente, la reconciliación se hace presente. Avisó ya al gobierno, desde la cofa del mástil, desde la que alcanza a divisar lo que los ciudadanos cegatos perdidos no ven ni por asomo. Avisó el gobierno de que España acabaría entendiendo que la amnistía siembra por fin de armonía y de concordia la vida pública española. Tan envenenada antes de esta ley sanadora. Antes de que esta ley iniciara su fatigoso camino, fatigoso, sacrificado camino, pero está justificado. Lo avisó el gobierno, que la amnistía iba a ser un hito para el reencuentro, una nueva etapa, un referente para el resto del planeta. Pues admitamos que así ha sido, y antes de lo previsto. A la vista está que hoy España pues es un remanso de paz y de consenso, ¿no? Y en cuanto amnistíen al novio Díaz Ayuso, ya la reconciliación va a ser completa. Sí que se nota el nuevo clima, sí. Mire, por primera vez en la historia, el Senado insta al Congreso a que retire un proyecto de ley recién aprobado porque lo considera un fraude constitucional. La Cámara Alta, donde tiene mayoría absoluta el PP, la Cámara Alta que representa a la soberanía nacional contra la Cámara Baja, donde tiene mayoría absoluta el gobierno, con todos sus socios estos de diverso pelaje. La Cámara Alta que representa a la soberanía nacional contra la Cámara Baja que representa a la soberanía nacional. O sea, mayor exponente de armonía nacional pues no cabe. Dices, ¿de dónde se sacará la Comisión de Venecia, verdad, que no hay acuerdo en la sociedad española respecto de esta amnistía? ¿De dónde se lo sacará? Mire, sostiene la mayoría absoluta de los senadores, apoyándose en el dictamen que han hecho los letrados del Senado, que la ley de amnistía es un cambio encubierto de la Constitución, que su tramitación supone una vulneración del procedimiento que está previsto en la norma, que el Congreso ha vulnerado las reglas de la tramitación. O sea que por la forma y por el fondo enviarán al árbitro este alegato para que se pronuncie. A la vez, en todo caso, la tramitación de la ley seguirá adelante en el Senado. ¿Y quién es el árbitro? Pues calienta Pumpido de Sales. El árbitro es el Tribunal Constitucional. Todo el mundo daba por hecho que alguna vez el Tribunal Constitucional tendría que establecer si la ley de amnistía encaja o no en la Constitución. Alguna vez si encaja o si la desborda. Pero antes de que eso ocurra, ya va a tener que pronunciarse sobre esto otro, que es el choque inédito entre ambas cámaras. Llamativo que esta mañana el periódico que menos caso, o los periódicos que menos caso le hacen a este asunto son los que tradicionalmente más caso le hacen a las iniciativas del Partido Popular. ¿Por qué será? Porque hay división de opiniones también sobre si esto es un acierto o es una apropiación del Senado y una utilización tan partidista del Senado y con tan pocos visos de que prospere, que al final es ganas de meter, como diría el PSOE, ganas de hacer ruido. Bueno, lo veremos. Por el camino, lo que ha dicho la mayoría parlamentaria del Senado, lo que ha vuelto a fearle ayer al ministro de Relaciones con las Cortes, es lo que Bolaños dijo en este programa, aquello de que el Congreso representa más la voluntad popular que el Senado. Lo de las dos Cortes representan la soberanía nacional, pero una más que otra, que sería el Congreso. Ayer la portavoz del Grupo Popular en el Senado le recordó esto al ministro. En el Senado, como en el Congreso, reside la soberanía nacional y están representados los españoles y la voluntad del pueblo. Es la representación de todos los territorios, sí, pero no solo eso, aquí legislamos, aquí controlamos, porque no somos parlamentarios de segunda. No somos de segunda. Bueno, la reconciliación es imparable. Al choque que hasta ahora se había producido entre la mayoría gubernamental del Congreso y los jueces del Tribunal Supremo, entre los fiscales del Supremo y el fiscal general del Estado, entre algunas ministras y el juez García Castellón, entre el CGPJ y el Gobierno, entre el PSOE de la cobija de Paje y el PSOE hegemónico de Sánchez, entre la Carmen Calvo profesora y la Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado, se suma ahora el conflicto entre las dos instituciones, el Congreso y el Senado. Si es que en cuanto la concordia echa raíces en una sociedad ya es un no parar, El gobierno dice que no hay ambiente para unos presupuestos del Estado nuevos. Para la amnistía sí. Para la amnistía hay ambientazo. La corrupción produce coldos y la sobreactuación produce monstruos.
A base de alancear a Francina Armengol con pólvora mojada, el PP consiguió blindarla como presidenta del Congreso, pase lo que pase. A base de alancear a Díaz Ayuso con pólvora prestada o ennoviada, el gobierno va a conseguir blindar a Díaz Ayuso de por vida. Una llamativa circunstancia esta de ver al gobierno de un país eligiendo achicarse a sí mismo, autorreduciéndose a la condición de oposición de primera regional. Dicho como un elogio, oposición de primera y regional porque es de dimensión regional. O sea, ver a los ministros dedicar sus mejores esfuerzos cada día a mover, con la cantidad de cosas que tendrán que hacer los ministros en sus ministerios, verles cada día dedicar sus mejores esfuerzos a moverle el sillón a Díaz Ayuso, mientras renuncian a tener presupuestos generales del Estado. Claro, es que obliga al espectador a someterse cada día a un control de sustancias alucinógenas. El espectador a sí mismo, quiero decir. Dice, veréis cosas que no creeréis. Pues ¿cómo serán las cosas? Que Sánchez ha estrenado la campaña catalana pidiendo el voto no para frenar al independentismo, sino para tumbar a Díaz Ayuso. Y no sé yo, esto como mensaje electoral en Cataluña, cuánto cala, ¿no? Si Juan Lobato, oyente de este programa, creo, si Juan Lobato admite un consejo a esta hora de la mañana, puenteado como está siendo por Puente y los demás ministros, Juan, haga una cosa, mire, convoque a todos los ministros el jueves en el Parlamento madrileño a la hora de la sesión de control. Y que la sesión de control a Ayuso la hagan ellos. En fila india, vayan desfilando ante el micrófono para exigirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid que dimita, ¿no? Que vayan diciendo esto de váyase, señora Ayuso, váyase. Yo creo que tiene que dimitir la señora Ayuso. Nunca nos podíamos imaginar que la libertad de la señora Ayuso se tradujera en libertad para mentir, para difamar o en libertad para mentir, doblemente. 2 veces. O más, o más. Por mentir, por atacar a la Fiscalía, por cuestionar a los poderes del Estado. En fin, el PSOE va como amontonando argumentos para exigir infructuosamente la cabeza isabelina. En realidad pedían su cabeza antes de que ella hubiera abierto el pico sobre el asunto del novio. Dice, con tener un novio denunciado por la Fiscalía ya nos valía para pedir su dimisión. Luego ella ha ido añadiendo motivos. Spoiler. Cuando te pasas días exigiendo por la mañana, por la tarde y por la noche la dimisión de alguien y ese alguien no dimite, lo que acaba subrayando es tu propia impotencia. Y así eres el gobierno de España. ¿Cuántos catalanes acudirán a las urnas el próximo día 12 de mayo a votar al PSC solo para desquitarse de Díaz Ayuso y de su novio? Es un misterio. Un misterio dentro de un enigma, dentro de una viñeta, dentro de una parodia. Pero estrategas electorales tiene el gobierno. De hecho, hay días que parece que es lo único que tiene el gobierno, estrategas electorales. De momento, en la campaña catalana, las encuestas las lidera el PSC, las quinielas las lidera Puigdemont, que si viene, que si no viene, que cuándo viene, que cómo vendría, que si viene solo, que si viene acompañado. Y Esquerra Republicana trata de retomar la iniciativa porque está incómoda en su papel de pagafantas de Pedro Sánchez. ¿Y cómo retoma su iniciativa? Pues mire, si los Puigdemonts quieren soberanía fiscal, Pere Aragonés quiere ser vasco. Quiere el concierto. Con el cupo, claro, porque si no la administración central a ver qué... O sea, vuelve el debate de la financiación catalana. Esto es el día de la marmota. La financiación para Cataluña. El concierto que es, el concierto que es lo que rige en el País Vasco y también lo que rige en Navarra, es que se calcula, bueno, la administración autonómica recauda todos los impuestos, luego se hace un cálculo de cuánto cuestan los servicios que la administración central presta en esa comunidad autónoma y eso es el cupo y eso es lo que abona la administración autonómica a la administración central. Pues esto es lo que... Y el resto pues se queda en la comunidad autónoma, que en este caso sería en Cataluña. Esto es lo que quiere ahora el independentismo catalán. El concierto es un modelo económico que en la transición el nacionalismo catalán rechazó, porque le parecía que no salía a cuenta. Pasados los años ya dicen, no, ojalá fuéramos vascos, ¿no? Bueno, fue esto mismo, el concierto económico, lo que Artur Mas en el año 2012 resucitó camuflándolo como pacto fiscal, le cambió el nombre para que no pareciera pacto fiscal, y fue esto lo que le reclamó a Rajoy en el año 2012, cuando España estaba en recesión. Y fueron las largas que le dio Rajoy al asunto, porque Rajoy estaba en evitar que Europa nos tuviera que rescatar, lo que utilizó Artur Mas como coartada para subirse al barco independentista y alimentar una criatura llamada el procés. Pues en esta nueva etapa, novísima etapa, de reconciliación y de concordia, Esquerra, incapaz de aprobar unos presupuestos, aprovecha su condición de gobierno autonómico para hacer pasar por proyecto gubernamental o gubernativo un banderín electoral, que es la soberanía fiscal. El gobierno central, incapaz de aprobar unos presupuestos,
Dice que ya está bien, hombre, que dimita de una vez Díaz Ayuso. Carlos Alsina, en Onda Cero.